Carmen. A ver, vamos a ver listos. ¿Ahí me escuchan? Se escucha, doctor. Perfectamente, muchas gracias. Adelante. ¿Cómo están todas y todos ustedes? Estoy aquí desde el aula 1 de la Escuela Oficial Electoral. Pero pues, todavía nos cuesta mucho trabajo terminar de aprender cómo funciona toda la mecánica. Pero bueno, lo importante es que hoy vamos a hablar sobre lógica moral. Estuvimos hablando en la primera sesión sobre lo que es la inferencia de condicionales. Y propiamente esta es una forma de lógica, es una forma de lógica es una forma de lógica, de la de condicionales, y podríamos decir que dentro de la lógica modal, una de las modalidades que existe es la lógica de inferencias. De hecho, ahora quiero con ustedes, voy a compartir con ustedes unas láminas. Habíamos estado incluso platicando sobre otro tipo de lógicas que se habían dado, que también son lógicas modales. Vimos un listado de lógicas que prácticamente son modales. La palabra modal se refiere al modo de hacer las cosas, al modo en que deben ir funcionando estas lógicas. Así que si ustedes me permiten, voy a compartir algunas láminas para ir ilustrando estas formas lógicas. Voy a comenzar el día de hoy hablando de esta lógica modal, que es la lógica, es una variación de la modalidad, que es la lógica deóntica. La lógica deóntica. Es una lógica que comienza en Inglaterra con un autor que se apellida von Wright, discípulo de otro gran lógico matemático llamado Ludwig Wittgenstein. Y esta lógica forma parte de lo que es la lógica vinculada a la parte deóntica. De hecho, la lógica deóntica va muy vinculada con la deontología. Les digo que es una lógica de origen anglosajón que inicia von Wright. En Argentina la desarrollan dos señores que son Buligin y Alchurrón. Pero, ¿por qué les digo que esta lógica tiene que ver con la deontología y con esta tradición deóntica? Para empezar, hay que explicar qué es esto de lo deóntico. Lo deóntico hace referencia a la lógica, bueno, a la lógica y al comportamiento ético de una profesión, ¿no? Existe la deontología jurídica y hay deontología de los médicos. La deontología es el modo correcto de actuar con base en la profesión o con base en la función que se debe de cumplir. De ahí que hablar de una lógica deóntica es hablar de lo que se debe hacer. ¿Y qué debe de hacer, por ejemplo, un juzgador? ¿Qué debe de hacer un médico? ¿Qué debe de hacer un contador? ¿No? ¿Qué es lo que debe hacer en razón de la profesión que tiene? Y Alchurrín y Buligin, Buligin y Alchurrón, Alchurrín y Buligin desarrollan esta lógica pensando que va en coincidencia con la función operativa de lo que debe hacerse en razón de
de la norma jurídica. Y esto pensando que el deber ser es precisamente lo que establece la ley. Creo que aquí hay un error terminológico muy importante, porque ciertamente Bulilla y Alchorrón hacen referencia al deber ser, pero hablan de la categoría de deber ser, como lo entiende Hans Kelsen. El deber ser, todo el mundo crea un derecho de estudiar la división entre el ser y deber ser. Y el ser es todo lo que es en la naturaleza, en el mundo, mientras que el deber ser hace referencia a lo que está en la norma jurídica. En la lógica deóntica, el deber ser, como lo establece el autor de la deontología, el iniciador de la corriente deontológica o de la deontología, es un señor que se llamó Jeremías Bentham, padre del utilitarismo. Y para Bentham, el deber ser no es la norma jurídica. El deber ser en esa vertiente del derecho anglosajón es lo que debería ser el derecho. Es decir, la norma jurídica tiene alguna condición, pero cuando Jeremías Bentham habla del deber, ¿cómo debe de ser? Esa norma no es como es así, sino como debería de ser es de esta otra forma. Esto es muy importante porque es la idea de deber ser, la diferencia entre ser y deber ser. Para Jeremías Bentham, hablar del ser es del ser como es el derecho en ese momento. Es del ser como es el derecho en ese momento. Y el deber ser es cómo debería ser el derecho en otras condiciones, ¿no? ¿Cómo debería ser el derecho en otras condiciones? Cosa que no es lo que piensan Kelsen y los positivistas jurídicos alemanes. Para ellos el ser es lo que está en la naturaleza, mi voluntad, mi ser biológico, esas son cosas que están en el ser. Y el deber ser es lo que es jurídico. Entonces ven ustedes que cuando Alchorrón y Bullinger adaptan esta teoría deóntica, lo traducen del ideal del comportamiento anglosajón a el deber del comportamiento con base en la ley. Y ahí yo creo que ya hay un problema de interpretación importante. Y ahorita les voy a explicar también qué implicaciones tiene esto. Porque en el mundo anglosajón, la lógica deóntica funciona si se considera solamente la parte legislativa. Pero para las operaciones de la realidad misma, no es algo que deba que deba cumplirse tal cual. Aquí puse algunas notas que son importantes. Lo relevante no es saber qué está permitido o qué no está permitido, sino los razonamientos para defender las distintas posturas. Esta crítica a la lógica deóntica es una crítica que hace el mundo anglosajón. Ahorita les voy a platicar dónde viene esto. Por ejemplo, hay un ejemplo que se aplica mucho cuando se quiere aplicar, cuando se quiere aplicar la lógica deóntica. Hay una entrada en un parque que tiene un letrero que señala prohibida la entrada a perros. Y hay una persona que llega con un oso hormiguero, o llega con un león o con un tigre. La pregunta es, ¿se le podría prohibir la entrada a la persona que llega con un oso hormiguero, con un león o con un tigre? Porque el letrero solamente dice prohibida la entrada a perros. Y aquí la lógica deóntica, fíjense que diríamos, se ahoga en un vaso de agua, porque los que dicen, es que dice, en una visión muy positiva restringida, es que dice que solamente está prohibida a los perros, no dice a los osos hormigueros ni a los leones. Bueno, aquí la lógica deóntica asume que el que puede lo más, perdón, que si hay algo que no se puede, con más razón, algo mayor no podría tampoco entrar.
Pero fíjense que eso más que un planteamiento deóntico, es como una lógica de las partes y el todo, o bien es una lógica que asume que si se encuentra en una condición, algo mayor tampoco podría serlo, ¿no? Y por el otro lado, hay otra versión de esta lógica deóntica en la que, por ejemplo, yo puedo hacer un descuento del 100%, del 90%, porque soy el gerente de una tienda. No, vamos a pensar que Laura va a la tienda, que tengo una tienda de comida para gatos, y que le puedo ofrecer una bolsa de comida para gatos hasta con un 90% de descuento. Pero incluso le podría decir, bueno, el lunes te hago una del 10, el martes, la siguiente semana una del 20 y luego el 30 hasta llegar al 90%. Oiga, pero usted puede hacer la del 90%, sí, pero si puedo lo más, puedo lo menos. Es un planteamiento un poco en esa línea. ¿Qué es lo que puede, qué es lo que debe o puede ocurrir? Bueno, si tengo un límite menor, como el que no entre un perro, ¿no? Hacia arriba también está prohibido. Y por el otro lado, si puedo hacer algo máximo, también puedo hacer los mínimos. Esta sería como un planteamiento de lo que se debe y se puede hacer o se debería hacer en el caso de una condición de óntica. Ahora, la verdad es que les voy a decir por qué hay un conflicto aquí muy importante. Porque el hecho de que yo deba hacer algo, si el deber está en razón de lo que dice la ley, vamos a pensar que Laura es inquilina mía de un edificio con un departamento que yo no rento. Y vamos a pensar que ella no me ha podido pagar porque tuvo un problema económico, ¿no? Que no espero que ocurra nunca. Y entonces me dice, espérame un mes. Y le digo, no, pero somos amigos, tú participas mucho en mis clases y me has sentido bien porque hasta parece que digo cosas interesantes. Entonces, no, te voy a dar la oportunidad de que no me pagues este mes. En un esquema, kelseniano, yo podría no cobrarle. Yo podría no cobrarle, porque eso es una cuestión de mi voluntad, de mi ser. Y aunque el deber ser dice que yo podría cobrarle, yo podría decir no cobrarle. Pero si pensamos que el deber ser es lo que se debe de cumplir, parecería que yo, a pesar de que no quisiera cobrarle, como el deber ser me dice que debo de cobrarle por la normatividad, debería de cobrarle, ¿no? Porque me obliga la ley. Y si lo pienso desde el punto de vista de Jeremías Bentham, yo debería cobrarle, pero podría ocurrir que no quisiera hacerlo. El derecho me dice que hay que cobrar, pero el deber ser en Bentham, en el mundo anglosajón me podría decir, pero bueno, tú podrías decidir ahora no. En un esquema muy cerrado, yo tendría que seguir lo que la ley me dice, ¿no? Tendría que obedecer el cobrarle, el deber. Pero miren, esto es importante porque los anglosajones, los estudios que hace la American Bar Association, la barra americana de abogados, lo que dice es que la lógica deóntica funciona como un nivel teórico, pero en la práctica misma no tiene una utilidad aterrizada. Lo que deba de hacer, lo que deba de hacer, también es algo que podría ser muy polémico en ciertas condiciones y ciertos contextos, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero decir es que el mismo von Wright, en una de sus últimas entrevistas, señala que la lógica deóntica tal vez no es lo que pensaban que era, que pensaban que precisamente como la norma jurídica es algo que debe cumplirse, pero tal vez se les pasó a los filósofos y a los teóricos que no son abogados, que ese deber tal vez podría no cumplirse por una cuestión discrecional.
Se pensaba que en el mundo del derecho, como la norma jurídica dice algo, y pensamos que ese es el deber ser, pues habría que cumplirlo. Pero les digo que esa lógica no funciona así, de esa forma, en el derecho. Tal vez si lo aplicáramos a un campo ético, como lo que debe de hacer alguien siendo, no sé, nombrado con un cargo público, debe de hacer ciertas cosas. ¿No? Por ejemplo, en el caso de México, un servidor público debe de hacer lo que la ley le permite, lo que la ley le ordena. Debe de hacer lo que la ley le ordena. No debe de hacer lo que no le ordena, ¿no? Y lo que no le prohíbe. Debe de hacer lo que la ley le ordena y dice que tiene que hacer. Ese sentido es un sentido de deber ser, ¿no? Y funciona, en ese caso, la lógica deóntica nos funciona, pero solamente para funciones del servicio público, ¿no? Debe de hacer esto. Y si puede lo más, puede lo menos. Y si tiene un límite, hasta ahí, algo que vaya más, tampoco lo puede hacer. Entonces, en ese sentido, tal vez la lógica deóntica, si tiene un campo de aplicación, es el campo de servicio público. En el derecho privado no funciona tan en ese sentido. En el derecho penal tampoco funciona tan claramente, porque tanto en el derecho civil como en el derecho penal, el derecho mercantil, siempre hay condiciones, excepciones, atenuantes. En el caso del derecho público, el derecho administrativo, el servidor público debe hacer lo que le está marcando la ley. Entonces, digamos que funciona en la lógica deóntica, sí, en funciones específicas de una labor o de un trabajo determinado. Aquí tienen ustedes a von Wright, arriba a la izquierda, ese es precisamente Ludwig Wittgenstein, el filósofo lógico matemático, teórico del lenguaje, que Wittgenstein no era un lógico deóntico, era en todo caso un lógico del lenguaje. Y von Wright es el que influye a Eugenio Bulligen y a Churrón. Lo que señala aquí precisamente la Barra Americana de Abogados, lo que estoy señalando aquí, los asuntos jurídicos no funcionan solo con silogismos o lógica deóntica, ¿no? Sino que funcionan con otro tipo de modalidades que vamos a revisar de otra forma. Todo razonamiento o argumento es un proceso, en un proceso judicial puede ser expresado dependiendo de su narrativa en algún modo. La lógica modal, que tiene variaciones como la lógica de posibles, la lógica plurivalente, la lógica divergente, la lógica extensiva, la lógica difusa y muchas otras, ¿no? Bueno, vamos a ver cuáles son estas otras modalidades lógicas. Vamos aquí a revisar algunas de ellas. Ya hablamos del diagrama de Venn, hablamos de las condicionales. Entonces, si me permiten, vamos a ver algún otro tipo de variedades. De hecho, les voy a decir que vamos a ver algunas cosas muy extrañas en el campo de la lógica. Porque incluso esas lógicas modales tienen sus variaciones. Vamos a ver estas de acá. Miren. Vamos a revisar esta. Me voy a ir a un extremo. Me voy a ir a un extremo. Y ahora vamos a ver qué interesante es esta lógica. A mí me parece que es lo más interesante que se ha hecho. Y tiene una aplicación interesante en el campo del derecho. Sobre todo en materia jurisdiccional, en materia judicial es muy revelador. Miren, aquí tenemos a uno de los, probablemente, ahora en Internet lo llaman el hombre más inteligente de la historia, o el hombre más inteligente del siglo XX. Se llama John von Neumann. John von Neumann nació en Hungría, luego se fue a Alemania, murió en los Estados Unidos, nacionalizado norteamericano. ¿Quién fue John von Neumann? Bueno, John von Neumann es uno de los miembros del equipo de Albert Einstein y de los que trabajaron en el proyecto Manhattan. Es de los matemáticos que desarrolló la bomba atómica. Para que tengan ustedes una idea.
Aquí está con Richard Feynman, un premio Nobel de Física, y con Stanislav Ullmann. También este señor es uno de los grandes genios que desarrolló las primeras computadoras. Aquí, de hecho, está con Robert Oppenheimer, que era el que dirigía el proyecto Manhattan, y con otros personajes que fueron los que desarrollaron esta lógica, desarrollaron estos cálculos para la bomba atómica. Aquí el presidente Eisenhower le da un reconocimiento, pero lo que nos interesa a nosotros es esto que les voy a mostrar a continuación. John von Neumann desarrolla, entre otras, la lógica de la teoría de juegos. De hecho, junto con este autor, que se llama Oscar Morgenstern, trabajó lo que se llama teoría de juegos. ¿Qué es una teoría de juegos? Bueno, primero, un poco de historia. En 1928, John von Neumann publica un artículo donde habla de la teoría o de los fundamentos de la teoría de juegos. Todavía no sabemos qué es eso, pero ya empieza a hablar de ello. Unos 15 años más tarde, casi 17 años más tarde, en 1944, apareció su libro, Teoría de Juegos y Comportamiento Económico. Pareciera que esto solamente funciona en el juego, teoría de juegos de dinero. Pero si ustedes buscan en la red, van a encontrar ya también libros que dicen Teoría de Juegos y Economía. No, perdón, Teoría de Juegos y Derecho. Vamos a ver qué dice Morgenstern sobre esto que está planteando John von Neumann. ¿Se escucha? No se escucha, doctor. Creo que ahí ya se va a escuchar. Oscar Morgenstern, economist, ¿Ahora sí? Princeton University. Sí se escucha. I went to Princeton in 1938, partly because von Neumann was there, and I was acquainted with some of his work, particularly his paper of 1928 on game theory, which had until then been quite neglected. I was quite convinced of its importance for the social sciences because it proved that important minimax theorem. And so I decided to draft a paper and showed it to von Neumann. And he said it was too short. It should be expanded. I did that. He looked at it again. He said, fine, why don't we write a joint paper? And so we started. And out of this joint paper came, in a period of the most intensive work I've ever known, the book which we finally published in 1944. We used to meet at the Nassau Club virtually every morning. His wife liked to sleep longer, and I was unmarried then and had my breakfast there, and he would join me. We continued to meet there even long after the book had come out. It was a wonderful way to start the day, always full of discussions about the events of the day. Many scientific matters came up, and it was a wonderful, never forgotten period. He loved the wide open spaces, so we often went to Sigurd, not to swim because he didn't like that kind of exercise, but to walk along the beach. We had very serious discussions, and these walks sort of crystallized them. Then we would go home and write down things. That was a normal way of working. This sort of walking in the open air seems to help mental activity. He wasn't a man who sat and studied hard. He would think all the time, and when it was ready in his mind, it came rushing out. He worked with tremendous energy and fantastic speed. I've seen him write 30 pages in one day. He worked almost anywhere, any hotel room, train, wherever he was.
The remarkable thing about my association with von Neumann is perhaps that he, as a mathematician, could so quickly and easily penetrate into the problems of economics and sociology which I presented to him. That is very indicative of his basic philosophy, which was that mathematics should try to enter new areas, new fields, not only be inspired as it had been by the natural sciences. He expected that it would receive great stimulus from the other areas. And I'm sure that if he had lived, he would have made great contributions also, for example, to biology, in which field he was very much interested. But out of this study of sociology and economics on the one side and mathematics on the other came this book, which is the fruit of our joint association. Theory of Games was a landmark work in pointing the way toward the mathematization of human motivations. The theory deals with problems ranging from the two-person game, in which the goals of individuals are diametrically opposed, as in poker and war, to n-person games involving complex interaction of groups, and finally to insights into individual choice, as it is expressed in economics. Bueno, eso es solamente una Oscar Morgan. aproximación. Pero bueno, vamos a pensar, ¿qué es esto de la teoría de juegos? Para que se entienda y se vea la lógica de la teoría de juegos. El ejemplo no es mío, es de un señor que se llama Norbert Wiener, otro matemático muy importante que trata de ser muy didáctico. A mí me parece que el ejemplo es bueno. Vamos a pensar que tenemos el juego de gato, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha jugado gato en su vida. Aquí tenemos 9 casilleros que son los casilleros con los que se juega el gato. ¿Cuántas formas de ganar al gato tenemos? ¿Alguien sabe cuántas formas de ganar gato hay? Vamos a contarlas, Emilio, a ver si... ¿Al menos 8 serían? Vamos a contarlas. Vamos a pensar, si yo 1, tengo 2, esta... 1, 2, 4, 5, 6. Si tengo yo esta X, la pongo ahí la X, y el jugador pone la siguiente, su bolita arriba a la derecha, parece que efectivamente, como dice Laura, hay 8 posibilidades. Vamos a ver. 14. Vamos a ver. Aquí hay una. O sea, es una ya sea de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero es una sola. ¿Sí? Acá llevamos 2, que es la diagonal. Aquí teníamos 3, 4, 5. Bueno, perdón. Y estarían 6, 7 y la diagonal del otro lado 8. O se me está yendo otra. Fíjate, faltarían aquí, ya no los dibujé para no confundirlos, pero falta esta de aquí hacia abajo, esta de aquí hacia abajo, hacia arriba, y luego esta diagonal hacia la izquierda. ¿Cuál me faltaría, Laura? Porque ahí llevan 8. La diagonal invertida. 4, 5. Por eso, si ya está esta de este lado, va esta de este lado. O sea, son las 3, de arriba hacia abajo son 3 formas, de izquierda a derecha son otras 3 formas y ya son 6, y las 2 diagonales invertidas son 8. Si las contáramos ahora de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, No, pues serían más. 14. Pero son 8. Son 8 básicas. 8 o 14 si es que somos muy rigurosos y las contamos de abajo hacia arriba, pues. Bueno, pero en cuanto a la conexión, diríamos que son 8 fórmulas básicas. Okay. Entonces, si tenemos 8 fórmulas básicas, podríamos estar calculando, si yo pongo ahí mi ficha X y tengo el contrincante la pone en medio, yo tendría tal vez esta posibilidad, podría poner esta pieza aquí y me diría, bueno, ¿para qué la pones ahí? El otro jugador podría poner su ficha allá arriba a la derecha. Y fíjate que es muy importante aquí. En el momento que yo la coloco mi X acá, ya le gané el juego. ¿Cierto? Podría ganar
Fíjate, si yo la pongo aquí, el otro jugador pone acá la ficha. Si yo quiero ganar el juego, porque ya sé cuántas otras posibilidades hay, si yo lo coloco acá, pues el contrincante para poder ganar podría colocarlo allí. Pero de todos modos, desde el momento que yo coloco esa ficha allá abajo, prácticamente yo que estoy jugando con las X ya gané. Cualquier jugada que siguiera por parte de la otra parte, del contrincante, la pusiera arriba, la pusiera abajo, yo ya cierro con esto y gano en cualquiera de las dos direcciones. La teoría de juegos, hagan de cuenta que pretende calcular cuáles son las posibilidades de algo que puede ocurrir, ¿no? Y precisamente la teoría de juegos es ver toda la lógica de un juego. En este son 8 posibilidades para ganar y aquí puedo hacer una serie de estrategias. Ahora bien, vamos a pensar que no estamos hablando del juego de gato. Vamos a pensar que estamos hablando de elecciones, ¿no? Si yo tengo un partido que tiene, por decirles algo, 30 millones de votos, o que ganó las elecciones pasadas con 30 millones de votos, la siguiente elección, si fuera todo mundo con ese partido, pues ya tendría 30 millones de votos y prácticamente podría ganar. Salvo que dividiera a ese partido. Le ofreciera una serie de condiciones a los candidatos, a las corcholatas, en donde una corcholata le digo, lánzate por mi partido, porque tú no vas a ser el candidato de ese otro partido. Entonces, en el momento que el candidato del partido fuerte se cinde, porque no va a ser el candidato principal, esos 30 millones de votos se van pulverizando, se van dividiendo. Y si a otra de las corcholatas le damos también otro partido, voy a pulverizar la operación de triunfo de los 30 millones de votos. Ahora, si tengo 3 partidos que juntos apenas si me llenan 17 millones de votos, 20 millones de votos, sigo estando abajo. Si no puedo jalarme a miembros del otro partido, lo que puedo hacer es estar pulverizando los votos del otro partido. Y a su vez, el otro partido podría estar pulverizando los votos del otro partido o de la colisión del otro partido. Bueno, la teoría de juegos es eso. Es qué tengo que hacer para evitar que se dé la posibilidad de que solamente hay una manera de ganar el juego. Puedo tener otras formas de ganar el juego. Incluso si dentro de la coalición, se los voy a decir en estos términos, ¿no? Imaginemos que Lili Téllez, que es muy panista, decide cindirse y se une, por ejemplo, al Partido del Trabajo, ¿no? O al Verde Ecologista, ¿no? Entonces, a los seguidores del Partido Verde con el que estaban apoyando a Morena, como no les cae bien Lili Téllez, va a haber una decisión dentro del Partido Verde, ¿no? Yo le puedo decir a Lili Téllez, mi partido, peleate conmigo, mándame la goma y vete al Partido Verde porque ahí te van a aceptar muy bien, estar haciendo un ofrecimiento, pero yo puedo jugar a pulverizar las otras partes. John von Neumann, esto es lo que plantea precisamente en la teoría de juegos, es ver todas las posibilidades que tenemos y hacer escenarios. Es una lógica de escenarios. ¿Qué pasaría si estamos en una condición y ponemos estos otros factores? Podríamos alterarlo todo esto. Yo no sé si se acuerdan ustedes que vimos a John Nash y las dinámicas reguladoras como una de las tantas lógicas que vimos. Esta es el John Nash de veras. Este John Nash precisamente juega
una teoría de juegos, de su forma de regular las cosas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que dicen, todo el mundo quiere ir con la rubia, pero a las morenas nadie las quiere, y si luego se va con las morenas, ninguna de las morenas va a aceptar a los otros, ¿no? Bueno, eso es teoría de juegos. Nada más que en la forma en que lo maneja se llaman dinámicas reguladoras, que precisamente buscan tener una ganancia en ese campo. Von Neumann no solamente se quedó con la teoría de juegos, sino también desarrolló lo que se llama lógica cuántica. Recuerden ustedes que este es un hombre que trabajó en los cálculos de la bomba atómica. Y la lógica cuántica es una lógica que en el campo de la física explica cosas, pero en el campo del derecho, de las ciencias sociales, no se entiende muy bien esto. Salvo que podríamos platicarlo ahora. Pero les voy a enseñar qué es la lógica cuántica. Les voy a explicar lo que se llama el experimento de las dos rendijas. No sé si se han oído hablar del experimento de las dos rendijas. ¿Han oído hablar? ¿Tú, Jonathan, has oído hablar de las dos rendijas? ¿No? ¿Usted, Abel Vargas, ha oído hablar de las dos rendijas? No, doctor, no, para ¿No? nada. Bueno, se los platico. Es lógica cuántica porque es lógica, es un estudio de la lógica de cómo se conforman los átomos a un nivel cuántico. Pero a ver, se los voy a explicar así. Hay una pregunta que todavía los físicos están haciendo, que es, ¿los electrones son chorritos de agua? Porque la palabra cuánto es como un chorro de agua, ¿no? Entonces la física cuántica habla como que si fueran chorros de agua. O son pequeños pedazos de materia. Hicieron un experimento tirando estas pequeñas partículas a una pared. Si quedaba una línea, pusieron una rendija y dispararon para que las partículas pasaran por la rendija, pegando una pared. Si quedaba una línea, claramente queda comprobado que es una materia. Pero si quedara una línea con difumación hacia los costados, ya no sería una materia, sino que sería una onda como una onda de agua, ¿no? Entonces sería un cuanto. Entonces hicieron el experimento con una rendija y quedó como una línea y decían, pues es materia. Hicieron el experimento con dos rendijas. Debería quedar dos líneas, ¿no? Pero fíjense que no. Cuando hay dos rendijas, se comporta como si fuera agua. O sea, si es una rendija, las partículas atómicas se comportan como materia. Si hay dos rendijas, se comportan como si fuera una especie de líquido. Entonces, déjenme decirles que los físicos se pusieron a hacer una investigación más a fondo y pusieron unos sensores para detectar qué pasaba. Y esto es real, esto funciona así. Y ese es el experimento de la doble rendija y se ha comprobado y se sigue comprobando. Cuando ponen el observador, el dispositivo observador de qué pasa, la doble rendija, cuando se lanzan átomos por la doble rendija, aparecen dos líneas rectas como si fuera materia. Es decir, si nadie está viendo o si no hay un dispositivo que vea cómo se comportan los electrones cuando se lanzan a una pared por doble rendija, son como ondas acuáticas. Pero si alguien las está viendo, se comportan como materia. Ocurren
En otro nivel. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. Oh, ¿cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bueno, eso sí es un misterio. Y esta es una lógica cuántica. Es decir,
Richard Feynman, este otro físico matemático que junto con Neumann desarrollaron los cálculos para la bomba atómica, y este señor Dean Radin, estuvieron trabajando sobre esto mismo. Y fíjense que es muy curioso, porque lo que dicen es que es como si las vacas estuvieran platicando entre ellas y de pronto ven que va a venir alguien a verlas, pasa un automóvil. Cuando pasa el automóvil y pasa la gente viendo, las vacas se comportan como vacas, y ya una vez que se va el automóvil, las vacas pueden comportarse de otra manera. Esto es interesante porque esto es lo que pasa con la física cuántica. Si la vemos, se comporta de una manera. Si no la vemos, se comporta de otra. Y ustedes dirían, bueno, claro, podríamos estar realizando algunas actividades ilícitas y si alguien las ve y las denuncia, pues sí son un delito. Y si no se ven, pues no son delito, ¿no? Ahora sí, como decía Tintán, si vergüenza no es robar, sino que lo cachen a uno, ¿no? Parecería que esto en física es lo que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg. Si no lo veo, se comporta de una forma. Y si lo estoy observando, se comporta de otra manera. Yo les diría, en su cocina, los trastes, los cubiertos, la loza, si no la están viendo, parece que hace algunas cosas. Pero si la ven, pues las cosas se quedan. Es un poco como lo que pasa con Toy Story, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa? Que si alguien ve los juguetes no se mueven. Pero si no ven los juguetes se mueven. Bueno, esto es precisamente una de estas lógicas que son misteriosas. Esa es una lógica modal, es una lógica que opera al modo de la física cuántica. La otra lógica de la teoría de juegos es una lógica que funciona en el campo de las elecciones, o fíjense, en el campo del derecho es interesante porque la lógica de teoría de juegos en el campo jurídico que no fuera electoral es si vamos a tomar una decisión, ¿qué impacto podría tener la toma de esa decisión en el resultado jurídico? En un segundo porque se me está apagando la batería. Un minuto, nada más. Es decir, si yo tuviera que solucionar un problema jurídicamente hablando, vamos a pensar que tuviera varias empresas a las que estuviera asesorando. Y si en el juicio le pegamos a una empresa, ¿cómo va a impactar eso en el mercado general? Jurídicamente yo podría ganar, pero tal vez en cuanto al desarrollo económico del contexto no es muy conveniente, ¿no? En cambio, si decido llegar a un acuerdo en un juicio y ganar otro y perder aquel otro, no porque yo tenga o no tenga la razón, sino yo puedo decidir tal vez perder procesos judiciales a cambio de que pueda negociar otras cosas. Y efectivamente podría tener condiciones más a favor y menos a favor. Pero podría pelearlas de tal forma que pudiera ganar el juicio a pesar de que tenga unas condiciones menos favorables. Sin embargo, podría, por teoría de juegos, decidir perder o ya dejar sin acción un proceso que podría ser muy bueno, perderlo por ya no continuar el proceso y trabajar en otro y ganarlo, ¿no? Pero precisamente lo estoy haciendo para que en el conjunto de todas las operaciones jurídicas pueda ir ganando estas posibilidades.
También la teoría de juegos funciona en cuanto a la estrategia que voy a llevar a cabo en un juicio. En un juicio puedo ver cuántos escenarios posibles tengo, ¿no? Teoría de juegos, estos escenarios posibles. ¿Cuál me va a salir más barato? ¿Cuál es más caro? ¿Cuál es más caro pero es más eficiente? ¿O cuál que a pesar del costo que tiene resultados mejores? Entonces la teoría de juegos funciona como un poco en la voluntad de uno. Podría decidir perder, ¿no? Podría decidir aceptar que se cancela mi inversión millonaria del aeropuerto en Texcoco. Voy a tener una pérdida millonaria, pero puedo tener compensaciones del gobierno y por el otro lado puedo tener compensaciones de aerolíneas extranjeras que ya no van a operar en México, pero sí van a seguir operando en Atlanta. Ustedes pueden decir, ¿por qué puede ser esto? ¿Por qué cancelar el aeropuerto de Texcoco? Si hubiéramos aceptado, si se hubiera concluido el aeropuerto de Texcoco, piensen ustedes que el aeropuerto de Atlanta, que es el que más operaciones lleva a cabo en Estados Unidos, perdería operatividad, ¿no? Que existiera el aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, le iba a quitar operatividad a Atlanta. Podría decidir por lo menos retrasar el proceso 6 años, ¿no? A cambio de una compensación económica. No voy a construir Texcoco, te voy a dejar seguir operando Atlanta, pero tú dame otra serie de concesiones. Por ejemplo, apóyame económicamente para que pueda hacer una implementación del sistema, la reforma del derecho del trabajo, porque así con esas condiciones el Tratado de Libre Comercio puede operar de otra forma. Esto es teoría de juegos. Esto es teoría de juegos. Lo que podría parecer como un capricho, a final de cuentas, parece que es una cosa, pero no lo es. Claro que hay que ver todas las posibilidades del juego para ver que se está jugando algo más y se está ganando algo más, aunque se pierdan algunas otras cosas. En la teoría de juegos, y como lo vemos, como estábamos viendo, pues puede existir este juego de física cuántica. Si estás viéndolo, eso se comporta de una manera. Pero si no lo estás viendo, se comporta de otra manera. Este es un pequeño video de la serie Cosmos, donde Neil deGrasse, que es el director del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Nueva York, cerca de la calle 42, de la 40, perdón. Incluso tiene una preparatoria donde forma estudiantes para ser científicos. Pero fíjense qué cosas descubre él. Por ejemplo, detecta y lo logra ver que el electrón siempre pensamos que gira alrededor del núcleo. Pero fíjense que se ha observado ya lo que llaman un salto cuántico. Y esto pertenece también a una lógica cuántica. Vamos a verla. Ocurre en otro nivel de la realidad, mucho más pequeño que el mundo en el que acostumbramos a operar. Para llegar allí debemos volvernos 10.000 millones de veces más pequeños que nosotros. Todos los átomos, pero veamos el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno es el más abundante en el cosmos y es el más simple. Solo tiene un electrón. Es solo un protón. Entramos en el reino de la cuántica. No corresponde a la experiencia humana ordinaria. El sentido común no ayuda en nada. Hablamos del electrón del átomo de hidrógeno, por ejemplo. En un átomo, el electrón no existe entre los orbitales. Desaparece de un orbital y reaparece en otro. Es como si uno tomara un elevador desde el segundo piso hasta el cuarto, pero este dejara de existir en el medio. Y hay otra cosa.
Los elevadores cuánticos solo se detienen en pisos específicos. Los tamaños de las órbitas de electrones están limitados estrictamente y son diferentes para los átomos de cada elemento. Por eso los elementos son diferentes. La química de cualquier cosa está determinada por las órbitas de sus electrones. La fuerza que sostiene un electrón en órbita no tiene nada que ver con la gravedad. Es la fuerza de la atracción eléctrica. El electrón baila en un círculo ondulante alrededor del núcleo central de un átomo de hidrógeno y da saltos cuánticos de una órbita a la otra, hacia arriba o hacia abajo. Mientras más grande es la órbita, más abundante es la energía del electrón. Un electrón debe obtener energía para saltar hacia una órbita más grande y debe perder energía para volver a bajar. Cada salto hacia arriba está causado por un átomo que absorbe una onda de luz. Pero no tenemos idea de qué causa los saltos hacia abajo. Lo que sí sabemos es que dichos saltos siempre producen una onda de luz cuyo color coincide con la diferencia en energía entre los orbitales. Bueno, y ustedes me dicen, ¿y esto qué tiene que ver con la lógica? Bueno, lo que quiero mostrarles es que la gran pregunta que se hacen los físicos es, bueno, pensamos, yo sí lo estudié, en la secundaria el electrón está girando en órbita, es el modelo de Niels Bohr, ¿no? Está el núcleo y está girando alrededor el electrón, como si fuera un pequeño sistema solar. Pero el problema es que este electrón de pronto desaparece y aparece por acá, está haciendo esto. Luego está haciendo este movimiento y desaparece y aparece por acá haciendo esto, ¿no? Desaparece y aparece por acá abajo haciendo este movimiento, ¿no? Si alguien lo ve, se comporta de una manera, si no lo ven, se comporta de otra manera. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y esto es lógica? Pues sí, sí son modelos lógicos que están funcionando y precisamente tienen su lógica, tienen una lógica operativa que precisamente nos lleva a ciertos comportamientos de ciertas formas. Pero, hombre, así como están estas lógicas, son modos de lógicas, ¿no? Hay muchas otras formas lógicas de operar. Déjenme mostrarles. Ahí está. Fíjense, esta es una forma modal que desarrolló un autor inglés que se llama Lewis Carroll, que además está en un libro que se llama Alicia en el País de las Maravillas. Fíjense ustedes. Vamos a pensarlo. Y si me preguntan, esto no es un silogismo, pero sí es una condicional. Pero fíjense que es una condicional, o sea, hay un antecedente y hay un consecuente. Pero fíjense cómo está planteado. Si ocurrió así, o sea, si algo pasó de una forma, entonces puede ser. Vamos a pensar que haya habido un fraude en el que faltaron boletas, bueno, perdón, de las boletas entregadas y las boletas sobrantes, no coinciden los números. Entonces quiere decir que hubo un fraude o una actividad que ocurrió de esta forma. O sea, si no hay coincidencia entre las boletas en una urna y las boletas sobrantes, quiere decir que alguien se llevó las boletas o se perdieron esas boletas. Entonces, la lógica de Carroll es, si ocurrió así, entonces puede ser, pero puede ser que vaya a ocurrir después. Como diciendo, si ocurrió en el pasado, puede ocurrir en el futuro. Fíjense que es una lógica de condicional, pero no donde el consecuente se desprenda del antecedente, en un sentido directo, ¿no? Como por ejemplo,
si corro, me muevo más rápido. Lo que está diciendo es que si algo ocurrió, podría ser que además ocurriera en el futuro. Eso es un hecho. Y además utiliza el puede ser, no el será, es el puede ser. Y luego, en la segunda línea dice, y si ocurriera, entonces sería. O sea, ya no es el pasado, sino que en este momento está ocurriendo, entonces, en este momento sería algo que va a pasar. Fíjense las formas lógicas, ¿no? Pasó, puede pasar hacia allá adelante. Si está ocurriendo ahora, será que va a ocurrir así. Y luego dice, pero como no ocurre, entonces no es. O sea, si algo no ocurre, no es. Si ocurrió, puede ser que ocurra en el futuro, ¿no? Puede ser. Si está ocurriendo, entonces estaría ocurriendo. Pero como algo no ocurre, no es. Pero además no es en presente. No es en presente. ¿Tiene falla lógica? Pero quiero que vean ustedes que esto es un modo de juego lingüístico de la lógica. Cuando yo estaba viendo este ejercicio de Lewis Carroll, me acordé, bueno, más bien estaba viendo luego un documental sobre el Talmud. El Talmud es un libro judío que explica la Sagrada Escritura, el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y fíjense que cuenta el Talmud la historia de un general romano que está movilizando a la gente durante la diáspora, ¿no? Los van a expulsar de su zona o los van a matar. Y entonces el general romano le dice a un rabino que va con su esposa y sus hijas, les dice, ay, ustedes los judíos me dan mucha risa, porque creen que después de esta vida hay otra vida. Y la hija del rabino, no el rabino, la hija del rabino le dice, fíjense qué le contesta, le dice, tú no existías y ahora existes. Como diciéndole, tú no crees que haya una vida después de esta vida, ¿no? Pero vamos a pensar, si es así, tú antes no existías, siguiendo tu lógica, general romano, tú no existías y ahora existes. Y le dice la hija del rabino, eso a ti no te sorprende, pero a mí me maravilla. O sea, como algo que nunca existió, de pronto está existiendo ahora y es un miserable que nos va a mandar a matar a todos, ¿no? Dice, a ti no te extraña que no hayas existido, ahora existas y seas tan miserable con todos nosotros. Y luego le dice, si tú existes y te sorprende que puedas volver a existir, que es la creencia que tenemos nosotros los judíos, le dice, eso a mí no me sorprende. Es como si fuera lógico, fíjense que esto es muy interesante. Piensen ustedes en la frase de arriba. Si ocurriera, es decir, que tú estás existiendo, general romano, entonces es posible que existas. Y si lo pienso a pasado, exististe. Entonces podría ser que después pudieras existir. Porque si antes tuviste una existencia, después puedes tener una existencia. ¿Cierto? Si no existieras, no habría posibilidad de que existieras, ¿no? Entonces no es. Por lo menos no existes.
Pero fíjense qué interesante la lógica de la hija del rabino, porque le dice, existes, como si fuera algo que está existiendo, lo que ya ocurrió. Y te sorprende que puedas volver a existir. ¿No? Es como si fueras y pensaras que no pudieras volver a ser. Y dice la hija del rabino, eso a mí no me sorprende. Lo que me sorprende es que a ti te sorprenda que antes no hayas existido, porque tú no crees que haya habido algo antes, y ahora sí existas. Si se da cuenta, esto es un argumento lógico para afirmar que es posible la vida después de esta vida. Claro, es un argumento lógico, que si lo pensamos en este orden de elementos, es algo que puede ser. Ahora, piensen ustedes, en el campo de lo jurisdiccional, ¿qué tan aplicable es esto? ¿Se dieron algunos hechos? Puede ser que en el futuro se den hechos análogos. Por eso existe el precedente jurídico. Y por eso existe la jurisprudencia, ¿no? Si ocurrió, entonces puede ocurrir. Por eso, esa sería la lógica de la jurisprudencia del precedente. Por eso la guardamos, ¿no? Si está ocurriendo, entonces va a pasar eso, ¿no? Si está ocurriendo que me están demandando, entonces me van a demandar. Me demandan. Sin embargo, fíjense que aquí hay una cosa muy curiosa. En esta lógica, es como no me están demandando por algo, o yo no puedo demandar por algo, entonces esa demanda por algo no puede existir. O, por ejemplo, como lo que vimos ayer de la lógica de inferencias, donde vimos que es ilógico que si no tengo hijos, tengan derecho ellos a cobrarme la pensión alimenticia. O sea, no ocurre que haya hijos, perdón, no ocurre que no haya hijos y que yo tenga que pagar una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque como no ocurre, entonces no hay una responsabilidad. Esto, que parecería un juego de palabras, es un ejercicio de lógica muy, muy inteligente por parte de Lewis Carroll. Pero hay que ejercitar esta modalidad o estas estructuras modales. Ahora bien, vamos a ver, fíjense, les voy a mostrar este planteamiento. Para que vean ustedes a qué grados puede llegar la lógica. Bueno, miren ustedes. Vamos a hacer un ejercicio doble. Si les pidiera que formalizáramos esto como una condicional, es decir, que lo trasladara a una condición, si algo, entonces esta otra cosa. ¿Cómo lo traduciría? Si esto, entonces esto otro. ¿Qué es el antecedente de este fragmento del 14 constitucional? A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Si qué, entonces qué. Laura. Si no existe tipificado el delito de X, de violación de normas de tránsito aéreo de los automóviles de los supersónicos, hoy, Ajá. y yo tengo un auto de los supersónicos y doy una vuelta en U, y no hay una ley que me lo prohíba, un reglamento, no pueden hacer mañana un reglamento que me afecte lo que hice hoy. Ok, es un buen ejemplo que estás poniendo sobre este artículo 14,
Pero si te pidiera que solamente sobre el texto del artículo 14 hicieras una condicional, ¿cómo lo estarías traduciendo? Si qué, entonces qué. Solamente con el un texto. crimen. No, pero solamente con lo que está ahí en el artículo 14. A ver, ver, Juan Juan Manuel. A ver, Juan Manuel ya trae algo. Ok, creo que bueno, la otra parte sería que si beneficia a la persona, entonces sí es retroactivo. Bueno, aquí no está hablando de beneficio, ¿eh? Más bien está hablando de Ok. perjudicar a una persona. Ok, vale. Hay un artículo, tú estás citando un artículo que está en el Código Penal y en el Código de Procedimientos Penales. Pero, bueno, voy a tratar de juntar todo lo que hemos platicado. Si quisiera formalizar este enunciado jurídico, ¿cuál sería el antecedente y cuál sería el consecuente? Bueno, a ver, por El cuestión de tiempo. antecedente tendría que ser exactamente la existencia de una ley previa. Pero a ver, si te pidiera esta frase que está aquí, Laura, dímela como si fuera una condicional. Si algo, entonces otra cosa. Si alguien comete una infracción o un crimen, pero no hay una ley, No, pero aquí no dice ni infracción ni crimen. Aquí dice, a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Carolina, te escuchamos. A ver si lo puedo, lo formulé bien. Sin ninguna ley, entonces, ningún perjuicio. Si no hay ley, no hay perjuicio. Entonces no hay perjuicio. Mm, Es un intento bueno, pero te diría que no es correcto. Te diré que no es correcto. ¿Qué es lo que condiciona a qué? Fíjense, se los voy a poner por cuestión de tiempo, se los voy a plantear y lo revisamos. La condicional de este artículo es, si va a perjudicar a alguna persona una ley que va a salir, entonces no se le dará efecto retroactivo. O sea, si hay una ley nueva y va a perjudicar a alguien, entonces no se le puede aplicar retroactivamente. O sea, si una ley nueva va a perjudicar a alguien, entonces no se la vamos a aplicar retroactivamente. ¿Sí me van siguiendo? Si yo hiciera la condicional de esta frase, ahí la tienen. Si es en perjuicio de alguna persona, entonces a ninguna ley se le dará efecto retroactivo. Estoy formalizando el artículo y lo estoy pasando al cuadro de inferencias. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Bueno, ¿cuál sería el contrario sensu? si es en beneficio de alguien, a alguna ley se le dará efecto retroactivo. Bueno, Laura, aquí estarías afirmando lo que está diciendo Juan Manuel, Ujú. señalando que lo contrario a perjudicar es beneficiar. ¿Cierto? Aunque mira, Miguel Israel ahora está diciendo, si no es en perjuicio, se le dará efecto retroactivo, que efectivamente es así como hay que señalarlo. Porque mira, ¿qué es lo que quedamos que era el contrario? Es la negación de la afirmación que se está haciendo. Si la afirmación es, si es en perjuicio de alguna persona, es más bien, si no va a perjudicar a una persona, y en vez de decir a ninguna ley se le da efecto retroactivo, negar que se niegue es afirmativo, entonces sí le puedes dar un efecto retroactivo. Ahora, vamos a pensar, si esto fuera cierto, vamos a ver lo que dice el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, como dice Juan Manuel. Vamos a pensar, Juan Manuel, que la afirmación es esta. Si es en beneficio, entonces se aplica retroactivamente. ¿Cuál es el contrario sensu
de esta condición? Si no es en beneficio. Si no es en beneficio. Si no te beneficia, No no se te aplica. aplica retroactivamente. Ahora, ese contrario sensu es igual que si te va a perjudicar, entonces no se aplique retroactivamente. ¿No, verdad, Juan Manuel? Claro que no. Fíjate, déjame decirte algo que es muy importante. Tú no habías nacido todavía en esa época, pero mira, en la época de Carlos Salinas de Gortari y de Miguel de la Madrid, una Coca-Cola costaba 7,000 pesos. Por decirte algo, ¿no? Estaba a 3,000 pesos el dólar. 3,000 pesos un dólar. Ahorita que está así a 21, 22, ¡ay, qué escándalo, no, hombre! Imagínate que debes de pagar de 12 pesos, te cambia 3,000 pesos el dólar. Por eso, para quien dice, es que vamos a ser Venezuela, no, hombre, ya fuimos Venezuela. Nosotros ya pasamos por lo que pasaron los venezolanos. Pero fíjate, fue en tiempos de Miguel de la Madrid, de López Portillo y Miguel de la Madrid. Ahora, fíjate, Juan Manuel, y los demás compañeros y compañeras. La gente ganaba miles de millones de pesos, ¿no? Uno ganaba 12,784,754 pesos, ¿no? Y las nóminas eran de millones de pesos. Entonces a Salinas de Gortari se le ocurrió una cosa para ser más popular. Dice, vamos a inventar un nuevo peso. Y vamos a quitarle 3 ceros a ese peso. De tal forma que cuando vayas a la tienda, en vez de comprar una Coca-Cola en 7,000 pesos, pague solamente un peso. Digo, 7 pesos. Le quitas los 3 ceros. Vamos a pensar, Juan Manuel, que tú habías pedido un préstamo al banco por 100,000 pesos. ¿Cuánto tienes que pagar ahora después de la aplicación del nuevo peso? 100 pesos. 100 pesos. Yo te preguntaría, ¿te beneficia? Es lo mismo. Bueno, Es lo mismo, consideración sigue siendo. pero entonces no te beneficia. No. Si te lo aplico a todos los contratos que tenías antes, ¿te perjudico? No, tampoco. Ahí Sigue está. siendo lo mismo. Así es. Ujú. El artículo 14 constitucional lo que te dice es que si esa ley nueva que pasas de viejos a nuevos pesos te perjudicara, entonces no se aplica retroactivamente. Pero si no te perjudica, pues te la aplico retroactivamente. Voy a pagar lo mismo, nada más que con 3 ceros menos, ¿no? Ahí tienes una ley que se puede aplicar retroactivamente sin que perjudique. No es lo contrario no perjudicar a beneficiar. Porque en un beneficio tú tienes una ganancia. ¿Sí lo ves? La lógica lo que te muestra en este ejercicio es que por el principio de identidad, lo contrario a perjudicar es no perjudicar. Lo contrario a beneficiar es no beneficiar. Y esa es una lógica que nos funciona en el campo del derecho. Más que una lógica deóntica, ¿cuánto debería pagar? ¿Cuánto debería pagar? ¿O cuánto debo pagar? Carolina, ¿levantaste la mano otra vez? ¿O ya no? Profesor, sí, justo hay un tema como de discusión que he visto en estos últimos días Sí. Sobre la reforma de las vacaciones, que se aumentó a 12 días de vacaciones. Ajá, entonces, en algunas empresas he visto que les están diciendo a los trabajadores que si ellos cumplieron el año antes de haberse aprobado esa reforma, les van a seguir aplicando los 6 días y no los 12, que si después de que se aprobó esa reforma ya están contratados o recién se contrataron, entonces sí les aplican esos 12 días. Ajá. Pero justo hay muchas personas que sí se van con esa finta porque como que no sé si no, o sea, las empresas los engañan justo con esta parte del efecto retroactivo y de las leyes y eso.
Juan, déjame comentarte algo sobre la reforma en materia laboral. Fíjate que en el transitorio, en un artículo transitorio sobre la aplicación de la ley en temas de vacaciones, la reforma es muy ambigua, porque dice, se aplicará de la forma que más convenga, pero no dice si es para el patrón o para el trabajador. Y claro, un poco en la lógica, valga la expresión, de imagínate a un patrón que de pronto tiene que soltar, en vez de 2 semanas de vacaciones, un mes, ¿no? Que haya gente que lleve 16 años, no, que lleve más, que lleve 20 años en la empresa, que le toquen 16 días de vacaciones, y de la noche a la mañana ahora tiene que darle 32, ¿no? Que se duplique. Bueno, en ese sentido, pues no beneficia al patrón, sí beneficia al trabajador. Pero el transitorio no nos dice cómo aplicarla. O sea, el transitorio es el engañoso, porque además te voy a decir otra cosa, que se aplique en beneficio retroactivamente es algo que pertenece a la materia penal. ¿En qué otra materia podríamos verla aplicada? Y el 14 constitucional funciona en materia penal y en otras materias, pero como es una lógica de principios. Pero la de si ese beneficio se aplica retroactivamente, y aquí Luna Ramos hizo una observación que a mí me parece que es muy inteligente. Eso es una ley secundaria que no se contraviene con el 14, pero no lo supera. Entonces te diría, ahí hay una confusión interesante, pero porque no se revisan exactamente cómo tendrían que venir los términos de la reforma. A mí me extrañaba eso, precisamente, saber cómo iban a venir las vacaciones. A mí no me importa, porque yo me la paso trabajando todo el tiempo, incluso aunque sean de vacaciones. Bueno, ya Carolina ya se aburrió. Ya nos vamos. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo hasta aquí. Yo lo que he querido mostrarles es que dentro de la lógica modal, la lógica modal se considera una lógica de simbolizaciones, de modos, pero lo que he querido mostrarles es que hay modos cuánticos, o sea, me fui a los extremos. Pude haber puesto una lógica epistemológica de Juan cree que vio tal cosa, ¿no? Sofía dice que vio esta otra, ¿no? Entonces la lógica diría, si él vio esto y ella vio esto, entonces podría haber ocurrido esto. Pero esas son lógicas de suposiciones que no tienen un aterrizaje tal cual. Podría decir que si fulano dice tal y fulano dice tal, lo que hay que ver es a la lógica de la mecánica de hechos y ver en todo caso cuál de las afirmaciones se encuadra con la mecánica de hechos de la realidad. Como verán, no todas las lógicas modales o no todos los modos de lógica funcionan iguales ni tienen la misma aplicación. Sin embargo, pueden ser interesantes para ver cómo podría pensar alguien algo, ¿no? Yo les diría, es muy cuántico pensar que mientras no me ven a mí copiar la tesis, yo no la copié, ¿no? Y mientras yo diga que el otro me la copió, el que la presentó antes me la copió a mí, pues es que ustedes no lo vieron, pero yo sí lo vi, ¿no? Entonces, como no lo vieron, no lo entienden, pero yo sí lo vi y yo vi que sí me copió, ¿no? Eso es muy cuántico, ¿eh? ¿Puede ser lógico? Pues sí puede ser lógico. Pero es un dicho que haría falta ver con la mecánica de hechos. Laura, no vamos a hablar de la ministra, ¿verdad? No, nada más entonces es como la canción de Thalía, si no me acuerdo, no pasó. ¿No pasó? Entonces digo, en esta lógica cuántica, si no me acuerdo, no pasó, si ¿No yo pasó? no lo vi, si nadie me vio, nadie puede comprobar qué sucedió. Si nadie escucha caer al árbol, ¿en realidad hace ruido al caer?
Fíjate que está bueno eso. Nada más rápido. Hubo una temporada en que encontré en YouTube como 4 temporadas, creo que las 4 temporadas de Los Intocables, que era una serie que yo veía de chico. Y hay un capítulo que me pareció muy simpático, donde Elliot Ness, el jefe de Los Intocables, ¿no? ¿Te acuerdas de Elliot Ness? Bueno, Elliot Ness tenía que ver si una persona, un heredero perdido, era el heredero, en realidad, ¿no? Porque las personas que vivían con la persona rica podían disponer del dinero siempre y cuando hubiera el heredero, apareciera el heredero. Pero si no hay heredero, ellos no podían disponer de los bienes. Entonces ellos se consiguen a un heredero. Y Elliot Ness tiene que ver si efectivamente el heredero era quien decía que era, ¿no? A final de cuentas, parece que el supuesto heredero era hijo de un carnicero que dijo, mi hijo tenía un tatuaje en el pecho, ¿no? Mi hijo tenía un tatuaje en el pecho. Si este fulano tiene el tatuaje en el pecho, es mi hijo y no es el heredero que ustedes dicen que es. Entonces, al final del capítulo, Elliot Ness, el jefe de Los Intocables, le abre la camisa y le ve el tatuaje de X. Y entonces le dice a los demás, ustedes que querían tener un heredero para disponer el dinero y dárselo a la mafia, porque así trata todas las series de Los Intocables, ya no van a poder hacer eso porque él no es el heredero. Y dice, y a usted que está suplantando al heredero, pues va a ir a la cárcel. Y dice, está bien. Y entonces hay un médico perito que se le acerca ya después de que ya se lo llevan a todos y le dice, nada más te voy a decir una cosa, Elliot, ¿no? Le dice a Elliot Ness. Sí tenía el tatuaje de cruz, pero fíjate que ese tatuaje, por cómo estaba la tinta y cómo estaba el dibujo, se lo acaba de hacer hoy en la mañana, ¿no? Entonces, concluyes que el cuate, con tal de que los otros no se quedaran con su dinero, que era lo que habían organizado, prefirió hacerse pasar porque ya no era él o sea, sí era el sujeto, pero prefirió jugársela para que nadie se llevara, o sea, si él ya no se iba a quedarse con nada, nadie se iba a llevar nada, entonces prefirió hacerse el tatuaje. Entonces, claro, ahí, si no fue, ya no es, ¿no? Es lógico, es una forma lógica. Y estas son las cosas que son muy interesantes en el campo del derecho. Hasta qué punto, y es interesante ver, porque me ha tocado ver donde se resuelve con una lógica y dices, bueno, lo resolvieron, pero tal vez no fue la forma más elegante de resolverlo, ¿no? Podría haber sido de otra forma. En fin, pues hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Mañana terminamos y vamos a hablar de las tablas de verdad. Un tema apasionante y quisquilloso, ¿no? A Carolina no le gustan las tablas de verdad. Bueno, hay quien las vio en la secundaria, hay quien las vio en la preparatoria. Mañana vamos a platicar de ellas y vamos a ver cómo funcionan en un asunto jurídico. Pues muchas gracias, que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta mañana.